gobierno de Sheinbaum habría despachado a la isla más del triple del volumen de hidrocarburos que López Obrador envió durante los 2 últimos años de su sexenio. El valor estimado de estos envíos asciende a más de 3.000 millones de dólares, casi 60.000 millones de pesos, algo que según la organización MSCI revela una política de continuidad y opacidad en el apoyo del gobierno mexicano al régimen cubano, pese a las sanciones internacionales que pesan sobre La Habana. Los datos obtenidos a partir de registros aduaneros y reportes de embarques petroleros muestran que los envíos han sido principalmente a través de buques de Pemex con destino a refinerías cubanas. Y justo para hablar del envío de petróleo mexicano a Cuba, su impacto al bolsillo de los mexicanos y su posible efecto en las relaciones con Estados Unidos, hoy nos acompaña Víctor Hugo Arteaga, periodista y analista político desde México. Víctor, bienvenido a Voz News. Y lo primero, representa el envío de más de 3.000 millones de dólares de combustible subsidiado a Cuba en un periodo de 4 meses. Una traición directa a los mexicanos y la lucha por la libertad de los cubanos, como denuncian varios activistas. Karina, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Te diría que sí, para en la parte práctica para el bolsillo de los mexicanos, como bien lo has dicho. Los representantes, en este caso el Congreso, la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Diputados, no permiten a la oposición, que se ha vuelto una disposición del gobierno federal, no le permiten hacer absolutamente nada para evitar esta situación. El gobierno no pregunta, Karina, el gobierno hace. Y nosotros nos enteramos por las investigaciones que hacemos los periodistas, pero en ningún momento se informa lo que va a hacer el gobierno mexicano. Nos hemos vuelto una Venezuela en este sentido. Tú te acordarás que con Hugo Chávez el gobierno venezolano era el principal proveedor de combustible hacia Cuba. Bueno, hoy lo está haciendo México, y esta cantidad indiscriminada de envío en 4 meses, que se ha triplicado los envíos con esta administración en relación a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pues es una afrenta para los mexicanos. No nos preguntan, nos hemos vuelto el principal proveedor de Cuba, no nada más en combustible. Este es el caso que nos atañe, pero también los médicos cubanos encuentran acá pues refugio, y se han contratado también muchísimos médicos cubanos que mandan el dinero para Cuba, entre otras cosas, Karina. Claro. Sí, es una afrenta para los mexicanos. Y queremos extendernos un poco más allá, pero centrándonos en principio en este reporte, llama la atención que según este reporte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, este gigantesco envío se dio tan solo de mayo a agosto. ¿Tiene que ver algo la crisis que enfrenta el régimen de Venezuela que acabas de mencionar con el aumento del apoyo de México a la dictadura cubana? Sí, a ver, México siempre había, hasta las administraciones antes de que nos gobernara la izquierda, México siempre había, pues se había plantado en este principio de no intervención. Éramos aliados de Estados Unidos en el sentido de que respetábamos los embargos de Estados Unidos y no teníamos más que una buena relación cordial con Cuba. Cuba es un país muy querido en México, definitivamente, pero en los temas comerciales México respetaba los acuerdos de libre comercio y los embargos que desde Estados Unidos venían hacia el régimen cubano. En el momento que ha cambiado el país a este régimen de izquierda, un régimen dictatorial de facto, te lo puedo decir así, las cosas han cambiado de manera diferente. La administración federal cada día está apoyando más a Cuba. El gobierno de México, que es una economía muy fuerte dentro de la región, pues es el país que más puede soportar al régimen cubano, que sabemos que vive en extrema pobreza. Y sí, en efecto, en estos momentos la administración federal se está concentrando en proporcionar pues niveles de envíos energéticos para que los cubanos puedan sobrevivir en estos momentos. Y Víctor, en ese sentido hay algo aún más preocupante, porque según un análisis de la organización México Evalúa, a partir del próximo año los mexicanos tendrán que pagar de sus impuestos para subsidiar a Pemex. Este documento, que fue elaborado con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cuenta Pública, sostiene la magnitud del declive. En 2008, Pemex aportaba 17.826 pesos por mexicano, por persona. En 2024 apenas aportó 224 pesos por persona, lo que representa una caída del 98%. El año que entra, en 2026, le costará a los mexicanos su sostenimiento. ¿Por qué entonces el gobierno mexicano sigue enviando petróleo a Cuba y en estas cantidades? ¿Y qué se puede hacer para detenerlo?
Porque la izquierda es anárquica, la izquierda no es estratégica, la izquierda es desordenada en sus finanzas. Ellos lo único que quieren es darle dinero al pueblo como una cartera electoral para que sigan votando por ellos. La justicia social está mal entendida por este régimen que regala el dinero a los niños, a los adolescentes y a las personas de la tercera edad, a todo mundo que se quiere inscribir en los programas sociales reciben dinero. Entonces, México está regalando el dinero y no está habiendo la recaudación necesaria ni las inversiones necesarias que traigan a México los millones de dólares para tener una economía equilibrada. México está entrando en un déficit desde hace muchos años de esta administración. Se están acabando el dinero en los programas sociales y por esa razón no se puede hacer más. ¿Por qué? Porque tenemos una mayoría de izquierda, el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, todo lo votan a favor del gobierno. Y el gobierno ni siquiera nos informa, ni siquiera le pregunta a los mexicanos, ni siquiera le pregunta a los congresistas si quieren y aprueban. Esto no se pasó por el Congreso, Karina. Esta ayuda nunca se pasó por el Congreso, no se aprobó por el Congreso. Lo hacen de facto bajo el poder que tiene el presidente, la presidenta de la República en este caso, que tiene pues discrecionalidad de manejar ciertos recursos. Y efectivamente, el próximo año empezaremos a sentir la crisis los mexicanos de a pie, los mexicanos normales, que hoy por hoy, cada día la gasolina está más cara, cada día cuesta más llenar el tanque de gasolina y te cuesta menos, porque también la calidad de los combustibles con este gobierno, pues se ha disminuido de manera impresionante, Karina. Los mexicanos estamos muy preocupados. Vemos cómo poco a poco comienzan a haber filas en las gasolineras que antes no se veía. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos gasolina, hay menos combustible y hay mucha demanda. Y va a ser más caro. Víctor, rápidamente porque se nos termina el tiempo y quisiera que me respondieras en 30 segundos si es posible, porque este es otro factor importante. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y legisladores estadounidenses han sido enfáticos en que habrá sanciones para quienes estén financiando las dictaduras latinoamericanas, principalmente a Cuba. Tú mencionabas lo de los médicos, ahora nos enteramos de esto del combustible. ¿No está arriesgando el gobierno de Claudia Sheinbaum un conflicto mayor con su principal socio comercial y geopolítico, que es Estados Unidos? Sí, y lo hace porque ellos traen ideas de izquierda, básicamente. Estados Unidos siempre ha sido un país que, aunque lo gobiernen los demócratas, se ha preocupado por fortalecer sus economías y sus tratos comerciales con sus principales aliados como somos nosotros. Hoy en día no hay una estrategia comercial que permita tener los recursos para patrocinar. Patrocinamos no nada más en esto, mandamos mucho dinero a Centroamérica para que reforesten sus bosques y los jóvenes se salgan de las drogas. ¿Te parece eso lógico? Pues por supuesto, cuando hay tantos millones de mexicanos en hambre, no suena nada lógico, de verdad. Increíble lo que está sucediendo, pero es importante hacer esta labor de por lo menos informarle a la gente sobre lo que está pasando. Gracias, Víctor, por estar con nosotros para hablar de este importante tema.